Vamos con Agenda para robustecer el periodismo. Nuestra moderadora es Sally Hughes. Ella es profesora y decana adjunta de Iniciativas Globales de la Universidad de Miami. Gracias, Sally, por tenernos aquí. El panel y el positivismo es tuyo. Gracias, Dagmar, por la presentación tan generosa y también por todo el trabajo que has hecho en conducir y organizar este importante evento. Muchas gracias. Bueno, en el próximo panel, Santiago Cantón dijo que eso iba a ser el panel optimista. Yo espero que sí. Lo que sí sé es que es un panel muy difícil porque tenemos el reto de pensar en soluciones después y esos problemas de los cuales hemos hablado no son problemas nuevos. Entonces, pensar en soluciones es urgente y difícil. Espero que también sea un poco optimista. Este panel cubre los retos para la supervivencia del periodismo como profesión íntimamente conectado con la democracia. Nuestros ponentes abordarán propuestas desde distintos países y sectores para hacer frente a lo que es una crisis con largos raíces. Hablaremos sobre cómo fortalecer las organizaciones, los medios y la academia. Y desde las organizaciones, medios y la academia, el periodismo de investigación y cómo lo podemos apoyar para que permanece. Tenemos aquí a Jonathan Buck, que es director ejecutivo del FLIP de Colombia. Es periodista con maestría en Relaciones Internacionales y Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene 10 años de experiencia en el ejercicio periodística y en la protección y defensa de los periodistas. Tenemos también Claudia Cadena, que es gerente de programas senior en la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF. Es especialista en desarrollo internacional y el manejo de proyectos, enfocada en proyectos de democracia, gobernabilidad, derechos humanos. Desde 2017 coordina la red Voces del Sur con organizaciones de la sociedad civil de diferentes países de América Latina. También tenemos a Claudio Jaquelin, vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino. Es socio fundador de FOPEO, el foro, desde 2017. Es columnista político en el diario La Nación y el canal TVLN Plus. Es de Buenos Aires, en Argentina. Tenemos también, porque tenemos mucha riqueza de expertise y experiencia en esta mesa, a Fabián Werner, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. Es periodista uruguayo especializado en periodismo de investigación y dirige el medio digital sudestada.com.uy. Es corresponsal en Montevideo de la agencia Reuters. Y también al otro lado tenemos otro académico que ha pasado varios años trabajando en el tema de fortalecer la libertad de prensa en América Latina, y él es doctor Silvio Weisbord y es director y profesor de la Escuela de Medios y Public Affairs en George Washington University. Es autor, coeditor de 18 libros, muchos de esos indagando el periodismo y su relación con la democracia. Entonces, para este panel, sugiero que partimos de la premisa de que para que los periodistas puedan ejercer un trabajo con autonomía y ética pro-pública, es necesario que sienten un nivel suficiente de seguridad física, psicológica y financiera para poder asumir los riesgos que son inherentes en el trabajo de hacer un periodismo que promueve la rendición de cuentas y la participación activa de la población. Gracias a la investigación académica y de los ONGs aquí presentes,
tenemos un muy buen panorama de quiénes son o cuáles son los tipos y orígenes de amenazas al periodismo como una institución importante para la democracia. Y además de eso, sin olvidar las amenazas en contra de los periodistas, como periodistas, pero también como seres humanos con derechos fundamentales. Entonces, sabemos de dónde vienen las amenazas, pero lo que hace falta es indagar en las soluciones, tanto a las amenazas físicas que en contra de las amenazas económicas, como hemos escuchado en el panel anterior. Si agregamos también los procesos de la digitalización y cómo exigen una producción mucho más acelerada en varias plataformas, podemos ver que lo económico y lo físico pueden ser amenazas en contra de un periodismo profundo que sí puede confrontar el poder cuando se merece. Tenemos que tomar en cuenta que esas no son tendencias nuevas, ni solamente de América Latina. Tienen largo plazo y están íntimamente correlacionados con la erosión de los sistemas políticos liberales. O sea, los derechos liberales y los sistemas políticos liberales han sido en declive por lo menos desde los medianos de los 90. Y cuando se ve los datos serios, se ve que mientras erosiona la democracia a nivel global, suben las amenazas hacia la prensa. Entonces, quisiera pedir a todos nuestros participantes en ese panel que tomen unos 5 o 6 minutos para describir qué políticas y qué proyectos en sus países o sus sectores han funcionado para proteger el periodismo de investigación y de autonomía, cuáles no han funcionado y especialmente cuáles podrían funcionar para que ya 25 años después de que empezamos este declive podemos fortalecer el periodismo democrático. Después me gustaría mirar horizontalmente a través de la región para pensar cómo podemos colaborar en proyectos comunes. Entonces quisiera empezar con el doctor Weisbord. Algunas de las preguntas que nos pueden guiar son ¿qué se ha hecho para fortalecer la seguridad financiera, física y psicológica de los periodistas y del periodismo en su sector o su país? ¿Cuál ha sido el impacto de esos proyectos y políticas? ¿Cuál ha sido el papel de las coaliciones de defensa, por ejemplo, de los ONGs, pero también de las organizaciones internacionales? ¿Cuáles son los principales desafíos y cuáles son los principales brechas? Entonces, hay mucho terreno para cubrir. No tienes que responder a todos, pero sí sería bien desde el sector y país de cada quien tener este panorama. Y luego giramos hacia propuestas. Silvio. Bueno, muchas gracias. A ver, sí, son varias preguntas. Yo en respuesta, digamos, a lo que se dijo anteriormente yo creo que más que pensar en positivo tenemos que pensar estratégicamente y en el sentido de identificar respuestas puntuales frente a la multitud de problemas que fueron discutidos en estos últimos 2 días. Creo que en general lo que tenemos es un buen diagnóstico de problemas recientes y problemas ya de varias décadas. Entonces yo creo que es igualmente productivo entender qué es lo que se hace para resolver los problemas puntuales que ya hemos dicho. Y creo que hay problemas, digamos, mucho más difíciles de resolver que otros. Y hay problemas en los cuales el periodismo organizado, puede, digamos, hacer diferencia y otros problemas que van mucho más allá de lo que el periodismo puede hacer. Entonces, de todo el paquete de problemas que hemos escuchado, temas que lo que tiene que ver, yo lo agruparía a algo que acabas de decir,
cuando hablamos de violencia, que para mí el tema de violencia y libertad de expresión están ligados obviamente, pero son diferentes. Pero si hablamos de violencia, hablamos de violencia física, violencia psicológica, violencia estructural que tiene que ver con la precariedad del trabajo. Creo que es una forma más interesante y posiblemente más efectiva de esto. ¿Por qué? Por un problema que creo que no hemos hablado es lo suficiente, es el problema de la violencia psicológica que sufren periodistas en la región y en el mundo, y especialmente periodistas no solamente por su trabajo, sino por su condición social, su identidad, mujeres, periodistas que pertenecen a diferentes minorías étnicas, lingüísticas, raciales en la región, creo que son los que, digamos, sufren desproporcionadamente el tipo de ataques, ya sea en línea o ataques físicos. Y creo que esto tiene que ser, digamos, una prioridad. Y en segundo lugar, el tema que hablamos en el panel anterior de la precariedad de trabajo hace más vulnerable al periodismo a la violencia física y la violencia psicológica. Cuando los periodistas no tienen medios para llegar a fin de mes, digamos, es muy difícil pensar que haya recursos para la protección de estos dos tipos de violencia. Y el otro punto, creo que hay una cosa positiva que América Latina tiene, que mucho del trabajo que se ha hecho en redes de solidaridad con varios tipos de organizaciones es altamente positivo. Pero que al mismo tiempo, y creo lo paradójico de esto es que muestran la debilidad de otras respuestas. Que siempre que hablamos de los problemas hablamos del trabajo en redes. Y creo que los que estamos en esto ya hace décadas lo escuchamos múltiples veces y no hay duda de que esto es importante. Pero esto muestra la debilidad, la ausencia de respuestas de Estados, de respuestas de la industria, de respuestas de otros actores, digamos, que no sienten que estos problemas son suyos, que estos son problemas puramente de los periodistas. Y creo que esto es, digamos, injusto. Lo digo, porque, digamos, encima que los periodistas están atravesando todas estas condiciones que hemos discutido, encima de esto hay una expectativa de que el trabajo, ya sea de reparación de, por ejemplo, temas de trauma, después de haber sufrido hostigamiento en línea, o de hostigamiento físico, o de hostigamiento legal, digamos, encima de eso haya esto. Entonces, para mí es el tema no únicamente insistir con lo que se viene haciendo, creo que de forma importante, y América Latina siempre ha sido el líder a nivel mundial en este tipo de trabajo de redes, pero cómo involucrar a otros actores. Un ejemplo, cómo levantar conciencia entre medios, más allá de la escala que tengan, medios grandes, medios pequeños, en diversas zonas de la región, sobre el tema del acoso social, del acoso en línea, del volumen, la magnitud que esto tiene, que cotidianamente periodistas, especialmente si, digamos, tienen estas condiciones que mencioné anteriormente, son blanco constante de esto. No creo que la industria en sus diferentes formas haya tomado, digamos, este problema con la seriedad suficiente. No creo que sea claro qué es lo que se puede hacer, pero en temas de seguridad física, en temas de seguridad digital, seguridad legal, es algo que no pueden solamente las redes periodistas, digamos, tomar la punta. Entonces, para mí esto yo veo, y creo que en las próximas reuniones, lo que sería interesante que se haga, y con esto concluyo, es no solamente un diagnóstico de problemas, sino de lecciones aprendidas, de intervenciones para atender a problemas muy específicos. ¿Y qué es lo que se ha aprendido? Ahí creo que se puede ser optimista. Más que, digamos, ser optimista solamente porque uno tiene que pensar positivamente cómo lidiar con estos problemas. Gracias. Gracias, Silvio. De hecho, yo sé que algunos sectores o algunos ONGs sí están involucrando, por ejemplo, psicólogos y ofreciendo este servicio de periodistas que han sentido trauma. Entonces, la idea de pensar en los problemas específicos en lugar de en grandes rasgos es muy interesante. Gracias. Seguimos con Jonathan Bock de Colombia y la FLIP. Jonathan. Bueno, muchas gracias. Yo creo que sin duda este tema es fundamental porque, y lo estamos viviendo ahora en Colombia en medio de la campaña electoral,
donde nos hemos reunido con varios de los candidatos y quienes están en las campañas para conocer cuáles son las propuestas que tienen frente a esto. Y hay un mensaje que se repite normalmente y es: la mejor propuesta es no tener propuestas. Y esto a primera vista suena razonable porque tenemos el miedo de que se terminen poniendo todos los problemas que tiene la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en una misma bolsa, y entonces surgen ideas muy brillantes para decir: necesitamos una ley de medios, necesitamos como poder ordenar todo el sector, y esto por supuesto pues ha tenido muy malas experiencias. Sin embargo, yo no creo que no se deban tener propuestas para aliviar los problemas. Creo que, por el contrario, hay que identificarlos muy bien, como estaba diciendo Silvio, y sobre cada uno de los asuntos poder tener algunas propuestas, porque de lo contrario, no solamente vamos a seguir en esta ola de represión general en toda la región, sino que nos vamos a quedar sin herramientas para diferentes problemas que hay, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, la violencia es un asunto que es prioritario, y digamos que frente a eso, en Colombia, también en Brasil, recientemente en México, en Honduras, se han activado estos mecanismos de protección que, con las diferentes fallas, si bien tienen diferentes fallas, por lo menos es una manera de trasladarle una responsabilidad al Estado y de generar un mecanismo que pueda también reaccionar frente a esto. Creo que, por supuesto, es diferente hablar de los problemas en materia de protección a los problemas de la crisis económica del sector, que pues abre toda la discusión que se ha venido impulsando en los últimos años, de si es necesario que salgan recursos públicos para fortalecer nuevas iniciativas de medios de comunicación, y que el fenómeno o el problema de la publicidad oficial, abordarlo como un problema en el que estamos hablando de un subsidio encubierto para medios que termina utilizándose de la manera incorrecta, generando una serie de vicios y de problemas, pero pues que el problema de fondo es, o el asunto de fondo es, que no hay recursos para financiar propuestas, medios independientes, digitales, etcétera. Hay otro asunto, por supuesto, que creo que también toca a varios países de la región, y son los desiertos informativos. En Colombia, una tercera parte del país no existen medios que produzcan información local. No hay una emisora comunitaria, no hay un medio impreso, un canal de televisión local. Y esto, por supuesto, es pues también un desafío grandísimo que debería invitar a los estados a tener políticas que atiendan este problema y que, por supuesto, pueda generar mayor pluralidad de voces, ¿no? Otro asunto también transversal a los países es el aumento de los casos de acoso judicial y la falta de herramientas para poder hacer frente jurídicamente a estos casos. Creo que con este, digamos, como señalando estas diferencias en los diferentes asuntos que son transversales, es también una manera de invitar a decir: hay acciones posibles para hacer frente, hay iniciativas que son novedosas, que efectivamente se han probado en diferentes países y que pueden funcionar no solamente en Europa o en Estados Unidos, sino que se están probando también en países de Asia, de África, y que siento que en el fondo pues esa falta de voluntad también para poder dar más herramientas al ecosistema mediático pues es lo que hace que estemos en una situación más precaria. Y finalmente, y tomando un ejemplo de lo que sucedió en Estados Unidos después de la administración de Trump, el discurso del presidente Biden era de sanación con el periodismo, ¿no? Yo creo que en los países como Colombia, como México, Brasil y varios de los de América Latina, después de una oleada y de una constante represión, es importante mandar ese mensaje de sanación, que puede sonar un poco esotérico en algunos de nuestros países, pero que en el fondo le apunta precisamente a decir: tenemos que convivir con la mayor pluralidad de voces y
y que finalmente la medida más barata para protección son los mensajes favorables que estén en cabeza de las principales figuras públicas, ¿no? Algo que no sucede y que por el contrario lo que hace es aumentar la desconfianza de la ciudadanía frente al periodismo y frente a las organizaciones de la sociedad civil. Creo que esa voluntad y esa exigencia también por parte de las sociedades civiles a los gobiernos es fundamental para poder entrar en una etapa diferente de esa relación entre periodismo y ciudadanía. Gracias, Jonathan. Entonces, si Silvio está mirando hacia la sociedad civil y cómo se puede aportar en problemas específicos, Jonathan nos recuerda que vivimos en estados democráticos y deben responder a los problemas, aunque muchas veces trabajar con el gobierno tiene un doble fila, ¿no? Pero hay que seguir exigiendo porque al fin y al cabo son ellos que tienen la mayoría de las finanzas en muchos de nuestros países. El gobierno es el anunciante mayor y tienen la obligación de poner la ley, el Estado de Derecho. Entonces, cuando estamos hablando de la impunidad, el Estado tiene que responder a eso porque si no, no tenemos democracia, ¿no? Ok, Claudia, por favor, adelante. Muchas gracias, Ali. Bueno, yo quería comentar un poco más bien sobre una iniciativa que nosotros hemos tenido como sociedad civil, que es la red Voces del Sur. Esta es una red que actualmente conforman 14 organizaciones de la sociedad civil y se enfoca realmente en monitorear las agresiones y los ataques que existen a los periodistas a través de la región en los diferentes países. Básicamente, aunque es como, se puede decir que es un poco contradictorio en el hecho de que nos enfocamos en levantar información de lo que está pasando y cómo está sufriendo la prensa, a un mismo momento es un trabajo colectivo que busca concientizar sobre esto que está sucediendo en este momento en Latinoamérica y usar estos datos y estadísticas para demandar tanto a los gobiernos que haya una respuesta, a la comunidad internacional que haya una respuesta y se puedan generar espacios así como garantizar mayores protecciones y seguridades a los periodistas. Silvio mencionó que tal vez el trabajo en redes no es la respuesta y en cierta forma estoy de acuerdo, pero cierto que también las redes que estamos formando a veces son la única solución y lo único que tenemos para respaldarnos en algo. Y creo que una red tanto como la red Voces del Sur o otras redes que existen para periodistas pueden crearse como un mecanismo para promover ese espacio seguro y el que saber que tienes a alguien que te puede respaldar para que puedas seguir haciendo tu trabajo, especialmente con las organizaciones que forman parte de Voces del Sur, que están monitoreando y están haciendo seguimiento y luego prestando la atención necesaria a los periodistas y a los medios que sufren ataques constantes o al día a día. Otra cosa que quisiera resaltar, que creo que es muy, muy importante para fortalecer no solo el periodismo, pero la perspectiva que nosotros tenemos sociedad, es el empezar a pensar en un periodismo mucho más inclusivo. Muchas veces el periodismo está enfocado, pues, para empezar, en las ciudades o en ciertas... o está liderado por hombres, todavía vemos eso mucho en Latinoamérica, y lo que estamos haciendo, estamos perdiendo las voces de otras personas que pueden querer y requerir información. Entonces es importante alinearnos a estas necesidades de otras personas, puede ser como mujeres, culturas indígenas o otras poblaciones que necesitan esta información y asegurarte que nosotros adaptemos nuestras redacciones a sus necesidades. También hablando del ejercicio que hemos hecho como Voces del Sur, recientemente hicimos un ejercicio de incluir una perspectiva de género en nuestro monitoreo. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que obviamente las mujeres son más, tienen diferentes tipos de amenazas o sufren amenazas diferenciadas hacia los hombres. Y esto quiere decir que las estrategias que usamos para proteger a periodistas mujeres deben ser diferentes que las que usamos para proteger a hombres. Es decir, las mujeres pueden tener más amenazas, por ejemplo, como acoso sexual, o por ejemplo pueden ser más discriminadas simplemente por su género. Entonces, creo que es importante tener conciencia de todo esto para poder realmente responder a
a la crisis que estamos sufriendo con una perspectiva realmente de inclusión que pueda realmente llegar por todos los lados y a todas las personas que están ejerciendo el periodismo y no solo a un tipo de persona. Y por último, algo que creo que hemos tenido como una conversación constante durante estos paneles es la necesidad de volver a reconectarnos con nuestro público y que la gente pueda entender por qué el periodismo es importante para ellos, por qué requieren libertad de expresión, por qué es importante el acceso a la información. Hemos hablado mucho sobre la polarización y especialmente la estigmatización de los medios por parte, en cierta forma por parte de los gobiernos, pero también se ha dado mucho por parte de la ciudadanía y parte de esto es la falta de entendimiento de cómo el trabajo periodístico es importante para mí. ¿Por qué necesito yo recibir esta información? ¿Cómo puedo yo usar esta información para demandar una rendición de cuentas? ¿O cómo puedo tomar yo esta información para tomar decisiones tal vez sobre mi vida? Entonces, creo que también es un trabajo que se puede hacer de manera colectiva entre tanto los medios, las ONGs y hasta los gobiernos, de concientizar a la ciudadanía en la importancia de estas libertades fundamentales y cómo estas realmente inciden y pueden impactar su vida y cómo el no tener libertades de expresión, libertad de prensa, acceso a información, es decir, no tener periodismo, podría realmente limitar a las personas y a la ciudadanía. Gracias, Claudia. Lo que yo estoy escuchando es que no hay una gran respuesta, hay muchas respuestas que juntos pueden crear una agenda para responder a esos problemas. Me interesó mucho que mencionas la autorreflexión hacia un periodismo más inclusivo, porque cuando no somos inclusivos, hay sectores de la gente que nos rechazan, ¿no? Hay sectores de la gente que ponen el periodismo con los que aumentan la desigualdad. Entonces creo que esa reflexión de cómo ser más plural es muy importante. La autorreflexión es muy importante. Entonces, seguimos, por favor, con Fabián. Adelante, Fabián. Bueno, muchas gracias, Sally. Muchas gracias por recibirnos hoy en la Universidad de Miami. Nosotros como miembros de Voces del Sur, hace un par de días que venimos reflexionando en parte sobre estos temas y en parte también sobre cómo las organizaciones de la sociedad civil que defendemos la libertad de expresión estamos enfrentando estos problemas. Yo pensaba cuando hablabas de soluciones para plantear ante la situación que enfrentamos y las políticas que se han implementado en la región para enfrentar este problema, pensaba que la respuesta a esa pregunta es muy breve y diría que no hay políticas, no hay propuestas de política pública prácticamente que enfrenten esa situación. Jonathan hablaba hace un momento de las leyes de medios que se han propuesto en la región y salvo alguna excepción, todas han sido perjudiciales. Creo que, salvo el caso uruguayo, del que podríamos hablar mucho, que fue una ley que surgió de la sociedad civil justamente, el resto han sido regulaciones estatales que han perjudicado bastante el panorama mediático. Tampoco ha habido propuestas de mejorar la sostenibilidad de los medios, que es una de las crisis más grandes que estamos enfrentando en el mundo, pero también obviamente en la región, y que presenta el desafío, además de generar una política que elimine la dependencia que tienen los periodistas y los medios de anunciantes privados, lo cual genera muchas veces conflicto de interés. Y incluso en países como Uruguay, la sociedad civil realizó propuestas, por ejemplo, para aprobar una regulación de la publicidad oficial, de la pauta oficial, para evitar el manejo arbitrario de los dineros públicos en este sentido y permitir que haya una igualdad en el acceso a la publicidad oficial, sin que haya una discriminación territorial, por ejemplo, donde no haya una concentración excesiva
del dinero público que se invierte en publicidad oficial en medios centrales en la capital o según intereses políticos o según conveniencias coyunturales del gobierno de turno. Y esa propuesta legislativa naufragó en el Congreso después de una sanción en una de las cámaras del Congreso, lo cual fue una decepción bastante grande para toda la sociedad civil, pero también marca que no solo es necesario proponer, en este caso había una propuesta concreta que llegó a tener una semiaprobación en el Congreso, sino que además es necesario generar los consensos necesarios desde la sociedad civil para apoyar esas propuestas legislativas. Y por otro lado, también nos enfrentamos con la aprobación de legislación regresiva respecto a estándares internacionales de libertad de expresión. Que esto también es una preocupación por parte de la sociedad civil que defiende la libertad de expresión. Es uno de los indicadores que manejamos en Voces del Sur para medir los avances que tenemos en estos temas a nivel regional y que presentan además ejemplos muy concretos. En toda la región en los últimos años pudimos avanzar, por ejemplo, en la aprobación de leyes de acceso a la información pública, que se ha convertido en una herramienta muy importante para la investigación periodística en la región. Son muy pocos los países que hoy no tienen una legislación, pero hay países, y pongo el ejemplo de Uruguay también, donde se han ido aprobando en los últimos años reformas legislativas que presentan una regresión respecto a ese derecho. Por ejemplo, declarando la posibilidad de declarar confidencial información en poder del Estado sobre seguridad pública o impidiendo que los periodistas tengan acceso por ejemplo, a información sanitaria en coyunturas tan graves como la que enfrentamos actualmente en una situación de pandemia. Y otra cosa que quería señalar como preocupación, pero también como parte del diagnóstico y que creo que es importante para ver el problema un poco también desde fuera del periodismo y de los medios de comunicación y sumar a la sociedad civil en esa mirada, es el tema de la restricción del espacio cívico en nuestros países. Hemos visto cómo diversos gobiernos de la región han ido limitando las posibilidades de la sociedad civil de expresarse, de ejercer una crítica robusta sobre la labor de los estados, de los gobiernos, sobre el manejo de los dineros públicos. Y eso también de algún modo se ha visto reflejado en la promoción de alguna legislación que criminaliza la disidencia, que persigue la protesta social, que genera dificultades para la sociedad civil ejercer ese control democrático que es tan necesario para nuestras naciones. Entonces creo que plantear todas estas cuestiones, tener claridad sobre la magnitud de los problemas y empezar a pensar de manera conjunta entre sociedad civil y periodistas las soluciones o las propuestas de solución para estos problemas es un avance importante y quizás sea una de las visiones optimistas que podemos tener en este tema, más allá de que naturalmente hay un panorama de dificultades que es bastante amplio. Gracias, Fabián. De hecho, Uruguay ha sido, desde afuera, Uruguay ha sido un modelo, pero sí hay que tener en cuenta que puede ser regresiones. También que es sociedad civil con sectores reformistas del gobierno en su momento adecuado para hacer cambios, ¿no? El tiempo político, los sectores reformistas, la sociedad civil en constante movilización con los medios. Ok, ahora vamos a escuchar a Claudio Jaqueline del Foro de Periodismo Argentino. Bueno, gracias Ali, gracias a la Universidad de Miami por darnos este lugar y esta oportunidad. Me gustaría empezar, antes que hablar del fortalecimiento, es un poco el contexto en el que encontramos la situación. Y yo creo que para hablar de la situación del periodismo, la libertad de prensa, es importante entender que hay dos dimensiones de desafíos y de amenazas. Por un lado están las exógenas, las que vienen de los poderes políticos, los poderes corporativos,
las que conocemos, históricas, desde el abuso del poder, y las que se han sofisticado, han incorporado nuevos herramientas y nuevos elementos, desde la teoría del lawfare, que crea un proceso de estigmatización del periodismo, que lo identifica con prácticas antidemocráticas, defensa de intereses corporativos, defensa de intereses antidemocráticos, un proceso de criminalización muy potente de la actividad periodística. Derogados o superados los delitos de opinión, aparecen nuevas criminalizaciones con delitos aún más graves, creación o invento de causas desde el poder político y el poder judicial. Y a esto se agrega también el sector económico que con el manejo de la pauta publicitaria también discrimina a medios y discrimina a periodistas. Me parece que entender que hay una amenaza exógena no nos exime de mirar cuáles son nuestras amenazas y desafíos endógenos. Yo creo que en buena medida los medios y los periodistas hemos sido procíclicos en esto de restar poder, restar impacto a la tarea del periodismo, de cuál es la relevancia, cuál es la importancia que tiene para la calidad democrática, de cuál es la importancia que tiene para el desarrollo de las sociedades. Y en esto hay, en buena medida, cuando vemos los problemas de sustentabilidad que tienen los medios y cómo desde ese lugar desarrollan prácticas que tienden a la maximización del beneficio a cualquier costo, jugando al clickbait, al rating minuto a minuto, dejando de lado el periodismo y utilizando el bot journalism y generando contenidos en los cuales no participan periodistas, o periodismo de baja calidad, o desde el lado de los periodistas, con desvíos éticos, con la partidización de la información, el sesgo informativo. Y además en esto aparecen también porque no resulta sustentable, porque tenemos problemas para llegar a determinados lugares, lo que mencionaba Jonathan, que es los desiertos informativos. Frente a este contexto poco halagüeño y desafiando lo que había dicho nuestro amigo Santiago Cantón de que este iba a ser el panel optimista, no obstante creo que hay algunos motivos para sí ser optimista. Y en esto creo que hay algunas cosas que podemos ver que se hacen y estamos haciendo para robustecer el periodismo. En primer lugar, me parece que esta idea del periodismo que ha sido tan potente de la competencia tiene que dar lugar cada vez más a un periodismo y a una construcción de contenidos colaborativa. Me parece que ese es un camino importante. Lo que hace ICIJ en este tema es un elemento muy potente, primero porque supera las limitaciones económicas, pero además supera limitaciones que hay para llegar a determinada información, porque además permite mostrar que puede haber diversidad de medios y de periodistas en cuanto a su identidad, que quitamos por lo menos la posibilidad de ser apuntados como estar trabajando para un sector u otro. La construcción de redes y organizaciones, creo que Voces del Sur es un buen ejemplo. Las presentaciones colectivas ante organismos internacionales que ayudan a visibilizar la problemática. La construcción de redes de asistencia legal. Nosotros de FOPEA hemos hecho una red de asistencia legal y capacitación para que los periodistas puedan tener ese apoyo frente a este avance, sobre todo en términos de criminalización. La coordinación de acciones a nivel regional. La investigación sobre desiertos informativos, que este es un problema en la Argentina, hemos identificado con un trabajo que hemos hecho con FOPEA y Google Initiative, que casi el 48% del territorio carece o total o parcialmente de medios de información. Creemos que también hay que
como se decía, revisar cuáles son los criterios de las pautas publicitarias oficiales. Por otro lado, también hacer una acción pedagógica. Como mencionaba Claudia antes también, nosotros tenemos que reconectarnos con la sociedad civil. Creo que ahí hay dos puntos y me parece que nos ha faltado creatividad y comprenderlo. Los periodistas sabemos comunicar las cosas que le pasan a otros y las cosas que hacemos nosotros somos muy malos. Generalmente los peores lugares de comunicación interna son los medios de comunicación. Y la gente, la sociedad, la ciudadanía, le cuesta mucho identificar por qué el periodismo es indispensable para la democracia. Y esto me parece que es parte de un trabajo pedagógico. En ese sentido, con FOPEA estamos desarrollando, y junto con el apoyo de la Unión Europea, unos cuadernillos educativos que estamos trabajando. Ahora lo estamos haciendo durante todo el territorio. Vamos a hacer una caravana de 14.000 kilómetros para llevar estos cuadernillos que lo que hacen es trabajar sobre el pensamiento crítico, la idea de identificar desinformación y fake news, para que haya una ciudadanía informada, conocedora de los procesos informativos y de la importancia de que la información con la que ya no busca, sino que se choca, porque ya la ciudadanía casi no busca información, y este es uno de los problemas, sino que se choca con la información, puede identificar cuál es información de calidad y cuál es información que carece de los mínimos rigores de calidad informativa. Creo que esos son un poco, y no me quiero extender, creo que son un poco algunas herramientas que podemos explorar para fortalecer el periodismo y en todas sus variantes, inclusive el periodismo de investigación. Gracias, Claudio. De hecho, eso es lo que debemos hacer, en mi opinión, es girar desde la documentación y visibilidad de todos los problemas, todas las amenazas. Así, sin perder eso, también enfocar en soluciones compartidas. O sea, hay experiencias de FOPEA que mencionas que pueden ser de interés, de utilidad en otros países. Inclusive, a lo mejor puede haber retroalimentación y mejorar lo que ustedes están haciendo. Una pregunta, porque estamos con poco tiempo. ¿Cómo ven la viabilidad de crear un Voces del Sur para soluciones? O sea, seguir mejorando las técnicas de la documentación, de las denuncias, pero también agregar algo a la agenda que abre un espacio para mejorar soluciones como Claudio ha mencionado. ¿Es factible? ¿Se puede? ¿Vale la pena? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las ventajas? Jonathan, ¿qué piensas? Creo que sin duda una de las principales necesidades y en algo que ha avanzado Voces del Sur es precisamente tener un diagnóstico con cifras y casos bien documentados sobre lo que pasa en cada uno de los países. Por supuesto que en materia de protección, también en la línea de acceso a la información, creo que es muy importante poder generar un monitoreo y una veeduría frente a cuáles son gobiernos o instituciones opacas o con mayor transparencia en los países en los que haya leyes de acceso a la información pública. Y tener esa radiografía que pues, en la mayoría de los países no existe ni por parte de los estados, no hay instituciones que tengan estas cifras, poderlas tener, pues como digo, de la mejor manera soportadas es fundamental para poder también ver dónde están esos patrones de violencia e identificar por dónde se deben pensar en los ajustes. En el caso colombiano, pues Colombia fue pionero en crear un mecanismo de protección a periodistas y en esta coyuntura en la que estamos también quisiera mencionar que a propósito de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Ginette Bedoya, que es una sentencia muy audaz y que da unas herramientas fundamentales para pues en este caso para
Ginette Bedoya y su campaña No es hora de callar, pero en general para la sociedad nos permite también, la Corte ordena la creación de un centro de memoria para mujeres víctimas de violencia sexual, con un capítulo específico para mujeres periodistas, pero también ordena la creación de un mecanismo, de un sistema de recolección de cifras y de análisis para profundizar en esos patrones y en esa violencia, no solamente la violencia física, también la violencia digital, el acoso, y es precisamente ese tipo de herramientas que son fundamentales y en los que estoy seguro que se va a poder avanzar también mucho en identificar la violencia de género. Entonces menciono el caso de la Corte por las herramientas que genera para poder tener un mejor monitoreo e insistir en la importancia de cifras y de ese diagnóstico cada país, que es en lo que Voces del Sur avanza. Y mencionaste un centro de atención para mujeres periodistas, o escuché mal, ¿sí? Y ese modelo podría ser algo compartir con los colegas de otros países, intercambio, o es realmente muy arraigado en el caso colombiano. No, yo en modo optimista, yo sí creo que genera unas bases para algo que podría ser una política pública de prevención, identificando particularidades de violencia de género, y creo que es algo, como digo, pues esto viene por una orden de la Corte Interamericana, pero que si se tomara como un buen modelo de buenas prácticas, sin duda podría extrapolarse a los otros países de la región, ¿no? Yo creo que sobre todo Centroamérica, hay unos países donde seguramente sería fundamental poder tener un mecanismo así. Además, porque la sentencia de la Corte obliga al Estado colombiano y todas sus instituciones que participan de alguna manera en prevención y protección a periodistas a sentarse con la sociedad civil y a discutir cuáles son estos mecanismos, cuáles son estos protocolos, cuáles son también como las líneas de una política de prevención. Y yo creo que pues ha sido un proceso arduo y apenas estamos comenzando. Por supuesto hay que contar con voluntad política, por supuesto hay que contar con funcionarios que tengan un sentido de interés por este asunto, pero el camino que recorramos seguramente va a ser algo muy útil para los otros países de la región. Y la posibilidad de la red bajar no es que son aislados, pero están trabajando en su mismo contexto, cuando a lo mejor en otros países el mismo proyecto podría ser de mucho interés, dado que hay ese problema en común en muchos países de la región, ¿no? Claudia, cuando ves la panorama de los intercambios de ideas, de proyectos, de experiencias, ¿hay más que se puede hacer para trabajar en conjunto hacia soluciones? Claro, hay muchísimo que se puede hacer. Yo creo que la experiencia de Voces del Sur demuestra que cada organización que forma parte de la red tiene su propia experiencia, tiene sus propias habilidades, tiene su propia gente, que trabaja en contextos diferentes, pero todos con la misma idea de defender y promover la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información, y promover también la protección a los periodistas. Esto nos trae a todos y a todas de manera conjunta, pero también con estas diferentes experiencias creas una manera de crear un intercambio muy grande entre las organizaciones. Entonces, por ejemplo, como acaba de comentar Jonathan ahorita, algo que se puede hacer en Colombia tal vez no se puede hacer en el mismo contexto en otro país, pero se pueden tomar partes de esa experiencia para ver cómo lo replicas en otro país. Y eso es algo que hemos hecho mucho con la red, más enfocado en el tema de monitoreo, donde las organizaciones que tienen muchísima experiencia en monitoreo y hacer seguimiento y verificación de casos pueden trabajar con otras organizaciones que no tienen tanta experiencia en el monitoreo y verificación de casos y ayudarles a crear su metodología y hacer el seguimiento. Igual lo hemos hecho, un ejercicio que hicimos recientemente, como comenté antes, fue el tema de incluir la perspectiva de género en nuestro monitoreo, que era algo que no teníamos, y eso salió realmente de la experiencia de una de las organizaciones de
de Voces del Sur, que tomaron la iniciativa y fueron los que tenemos que hacer esto, es diferente, funciona así, y ellos hicieron toda una experiencia de cómo incluir esta perspectiva de género en los indicadores de voces, y luego lo compartieron con toda la red, y entonces ahora como red estamos trabajando para incluir eso en todos nuestros indicadores y trabajar con todas las organizaciones para que lo puedan incluir. Entonces, hay muchas experiencias como estas, y creo que cualquier experiencia que exista a nivel local se la puede llevar a nivel regional y se la puede volver a adaptar a nivel local, y especialmente si es que existe un compartimiento conjunto de intercambio de experiencias y de apoyo, siempre y cuando se respete el contexto local en el que existe y vive cada organización. Sí, muy bien, gracias. Y Fabián, ¿qué tan sui generis es la experiencia uruguaya? ¿Qué se puede exportar, digamos? El activismo de la sociedad civil, no sé, ¿hay lecciones en el caso uruguayo para los demás países representados en Voces del Sur? Sí, creo que hay varias experiencias que se pueden trasladar. Una que funcionó muy bien hace unos años, tuvo que ver con un acuerdo bastante amplio que hubo en la sociedad civil uruguaya para promover una agenda de derechos que enfrentaba el problema de que siempre que asuma un nuevo gobierno, cada organización de la sociedad civil llega con sus demandas y el gobierno elige cuál es la demanda que atiende primero. Y lo que hizo la sociedad civil uruguaya fue lo contrario, fue reunirse y decir, consensuemos una agenda de derechos que a nosotros nos parezca que tiene que ser priorizada y demandemos todos juntos, dependiendo de la jerarquización que nosotros hagamos de los temas. De ahí salió una ley de matrimonio igualitario, de ahí salió una legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la regulación del mercado de cannabis, en fin. Pero eso fue una decisión que tomó la sociedad civil de impulsar en conjunto los temas a medida que se iba aprobando esa agenda de derechos. Creo que eso funcionó muy bien. Obviamente requiere una articulación muy aceitada, una posibilidad de consenso muy amplio, y también depende de gobiernos que estén dispuestos a recibir esa demanda y procesarla adecuadamente. Obviamente estamos hablando de sistemas que funcionan democráticamente y que tienen una cultura democrática bastante avanzada, pero creo que en la medida que estamos planteando diagnósticos y posibles soluciones, es una experiencia que se puede replicar y que puede tener éxito, obviamente dependiendo de los contextos nacionales. Ok, gracias. Y Claudio, mencionaste varias ideas muy buenas que tenías. Me llamó la atención de presentaciones colaborativas para visibilizar los problemas, coordinación regional, investigación conjunto. ¿Cuáles son los desafíos para hacer este trabajo colaborativo? ¿Qué hay los obstáculos y cómo podemos evitar los obstáculos, saltarlos? Bueno, primero creo que lo primero que tenemos que hacer es identificarlos, ¿no? Claramente, cuáles son esos problemas y esas posibilidades de abordarlos. Me parece que espacios como esto nos empiezan a generar esa posibilidad de resolverlos y de interactuar. En estos días, una de las cosas que surgió es la posibilidad de qué hacer con demandas o instalación de la problemática de la criminalización del periodismo. Hablábamos hoy de quienes hemos estado haciendo la recopilación de los desiertos informativos, de buscar patrones comunes y ver qué hacer frente a eso para encontrar soluciones. Porque es cierto que hay problemáticas particulares, pero hay patrones comunes que podemos ir encontrando que no solo ocurren en nuestra región, en primer lugar, sino que se reproducen en todos lados. Me parece que hay experiencias a incorporar y que estos trabajos
de manera colaborativa nos permiten ir eludiendo las trabas que encontramos para ejercer nuestra tarea. Que cuando nos quedamos en el espacio nacional, o peor aún, en el espacio subnacional, con las problemáticas que tienen los medios hiperlocales, parece que no hay solución para esos problemas. Cuando encontramos una red donde podemos ir canalizando esos problemas y buscando o pensando soluciones, es donde eso se potencia, adquiere escala, y esa escala hace que esa visibilización tenga impacto. Mucho más para gobiernos que, sobre todo, cuando todavía por lo menos tienen democracias a la latinoamericana, como dijo Santiago Cantón antes, que es una nueva categoría de la ciencia política, sin duda, democracias que todavía le importa el impacto que tiene en el mundo algunas cosas que hacen. Bueno, esta visibilización me parece que genera una potencia que desde las organizaciones nacionales o desde las organizaciones de periodistas o de medios no alcanza a tener la potencia suficiente. Voy a poner esa pregunta a todos para cerrar. Tenemos pocos minutos, pero sigo con Claudio. Tienes aquí todos los participantes de Voces del Sur, tienes los dirigentes, tiene todo el público. ¿Cuál sería un proyecto que podrían trabajar en conjunto para empezar a resolver los problemas de inseguridad física, psicológica y financiera? Me parece que el tema de la criminalización del periodismo y las nuevas formas de criminalización y estigmatización es, a mí, un modo de ver, y lo que tiene que ver con ciberacoso, que es una nueva forma de generar impacto para impedir el trabajo periodístico, es una tarea esencial. Y difícil, pero conjuntos somos más. Adelante, por favor. Creo que un proyecto conjunto que se podría impulsar, y creo que podemos basarnos en ello en la experiencia de Colombia, es la promoción de una ley modelo de protección de periodistas. Me parece que hay camino recorrido en algunos países sobre eso, y hay necesidad en el resto de tener una base legal que permita recurrir a ella cuando los periodistas son amenazados, perseguidos, hostigados, y que obviamente es muy necesaria en este momento. Gracias. Tomar ejemplos, modelos en derecho y trabajarlo en conjunto para otros contextos. Gracias. Creo, la verdad, que es una pregunta muy difícil, pero si podrías decir algo que podríamos trabajar todos en conjunto, creo que sería reeducar a la ciudadanía sobre la importancia del periodismo y cómo les impacta en su vida. Específicamente, tal vez en espacios menos democráticos es más difícil, pero en los espacios democráticos que todavía quedan, si la gente conoce sus derechos, conoce por qué le sirve y por qué es importante, se van a movilizar para mantener estos derechos. Entonces, creo que es importante tener ese apoyo ciudadano para seguir fortaleciendo el periodismo. Muchas gracias. Para complementar y siguiendo la línea de lo que decía Silvio al principio de los tipos de violencia, yo creo que algo que se puede hacer desde la sociedad civil también es impulsar programas de apoyo psicosocial para los periodistas. Creo que la violencia emocional que hay es algo que normalmente no se suele atender, ¿no? Y que tenemos a llaneros solitarios que pueden con todo, y si realmente se profundizan estos asuntos, pues se descubre que hay en esa fuerza del llanero solitario, pues hay muchísimo trabajo para hacer, y siento que en países como México, Colombia, en algunos de Centroamérica, con tantos niveles de violencia no se ha atendido, y sin duda es algo que tiene unos efectos individuales muy, muy rápidos. Sí, estoy de acuerdo. Hay algunas experiencias, como mencionas. A nivel internacional hay el Centro DART y hay las asociaciones de psicologistas en cada país, creo. Entonces, buscar alianzas internacionales y nacionales y crear algo en conjunto
Muchas gracias. Tenemos que no temer de salir un poco de lo que hemos hecho para 20 años. Hay que buscar nuevas ideas y soluciones. Y yo creo que eso es uno de ellos. Bueno, ya que hemos resuelto todos los problemas, podemos terminar la conferencia. Quiero agradecer a todos los panelistas, también a los organizadores. Tengo que mencionar al staff del Instituto para los Estudios Avanzados de las Américas, Jeff Farmer, que nos ha acompañado todos esos 2 días, Michael Graybill, Dory Ahern, el staff aquí de audiovisuales en Ecuador. Muchísimas gracias a todos, porque sin ustedes no hubiéramos poder hacer esto. Entonces ahora, muchas gracias. Seguimos a lo próximo y invito a